Señor, te damos las gracias, amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, mi Señor Jesucristo. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús, que nos permites alabarte, glorificarte, cantar, Señor, alabanzas, salmos a ti, Señor, porque tú eres el único digno, Señor Jesús. Amado Padre Celestial, ponemos este servicio en tus manos, Señor Jesús. Ponemos este servicio, esta palabra que se va a predicar, Señor, en tus manos, Señor Jesús, porque tú diste la boca, tú diste el oído, tú has dado el entendimiento, y te pedimos que derrames sobre nosotros, Señor, sabiduría, discernimiento, revelación, Señor, en tu palabra. Háblanos, Señor, háblanos a través de este siervo, Señor. Háblanos a todos. Todos somos instruidos, Señor, desde este servidor, Señor. Somos instruidos en tu palabra. Eso es lo máximo, Señor, lo mejor que nos puede pasar. Hablar de ti, escuchar de ti, Señor Jesús. Que seas tú, Señor, en medio de esta congregación, hablando a cada uno de nosotros, Señor. Que no sean palabras humanas, Señor Jesucristo. Que sea tu palabra, Señor, la que nos enseñe, nos redarguya, nos conforte, nos edifique. Que sea esa palabra que venga a crear un cambio en nuestras vidas, Señor. Oramos y te damos las gracias en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Hoy queremos enviar un saludo a las familias y que el Señor bendiga los hogares de algunos hermanos que se encuentran enfermos. El Señor Jesucristo les guarde. Estamos orando para que en la voluntad del Señor Jesucristo haya sanidad, haya vida, haya salvación a sus hogares. Estamos hablando hoy especialmente por nuestra hermana María Fernanda, que se encuentra en Colombia, está enferma y queremos orar por ella, que sea el Señor bendiciéndola. Queremos también orar por nuestra hermana Raquel, que se encuentra en Cuba. Estamos orando también por su salud, mi hermana, que sea el Señor guardándola. Estamos orando también por la mamita de nuestro hermano Edwin, que se encuentra en los Estados Unidos. Y quiero también poner y seguir poniendo, en la voluntad del Señor, en oración a mi sobrino Mateo. El Señor los guarde, el Señor los proteja, el Señor les dé la sanidad y sobre todo el Señor les regale la salvación. Vamos a continuar con este estudio, con este mensaje. Los que no estuvieron la semana pasada, de pronto, algunos que hoy están aquí no estuvieron la semana pasada, de pronto, si quieren, pueden pasar por el YouTube, ahí está la prédica. Este mensaje tiene como título, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se gozarán los impíos? Vimos algunos pasajes la semana pasada que nos hablan sobre este precioso mensaje. Entre ellos, uno de ellos que no sé a ustedes cuál les impactó mucho, a mí me impactó mucho que dice así la palabra del Señor, que estaba en el libro de los Salmos, en el capítulo 94, dice la palabra de Dios: el que hizo el oído no oirá. El que hizo el oído no oirá. ¿Usted qué cree? Cuando uno se pregunta acerca de por qué prosperan o por qué se gozan los impíos o hasta cuándo se gozarán los impíos, porque uno, como somos seres humanos y todavía estamos en esta carne, pues todavía tenemos obras de la carne que están ahí y estamos batallando con ellas. No sé cuántos de ustedes batallan con ellas, yo batallo con ellas todos los días. Entonces, algo que nos inquieta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero ese hasta cuándo parece que viniera como impregnado de un Dios no ve. Parece como que viniera por ahí como camuflado bueno, pero Dios, ¿por qué no hace nada? ¿Será que Dios no está viendo lo que está sucediendo? Dice el Salmo 94, dice: el que hizo el oído, ¿acaso no oirá? ¿Usted qué cree? Ese está en el Salmo 94, 9, sí. ¿Acaso no oirá? ¿Usted qué piensa? ¿No oye el Señor? Viene la angustia, viene la angustia. El salmista
en el Salmo 73. Amén, amén. El que hizo el oído, ¿quién hizo el oído? ¿Será que él no ve? ¿Será que no oye? ¿Usted qué piensa? Porque viene la inquietud del ser humano. El salmista, en el Salmo 73, decía lo siguiente. Salmo capítulo 73, dice la palabra de Dios: ciertamente es bueno Dios para con todo Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos, porque tuve ¿qué? Envidia. Tuve envidia. ¿Qué será eso de la envidia? Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué será esto de la envidia? Dice el Salmo 37, Salmo capítulo 37, vamos a leer bastante palabra de Dios. Espero que venga preparado para abrir la palabra de Dios. Abramos la palabra de Dios, a eso venimos, ¿cierto? A veces, por ahí escuché alguna vez que alguien dijo: no, pero son muchos pasajes. Ustedes allá leen muchos pasajes, allá en esa comunidad. Eso no, eso lean un pasaje y ahí expliquen. Eso es mucha palabra. Bueno, espero que no haya alguno de esos por aquí camuflado. Y si está, pues, bueno, tendrá que acostumbrarse a que vamos a leer bastante palabra de Dios. ¿Amén? Tiene que acostumbrarse a que vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Dice el Salmo 37, dice 37, 1, 3. ¿Qué dice? Dice: no te impacientes. Dígale a su hermano que está al lado: no te impacientes, porque viene la impaciencia. Pero vea que curioso. Dice, bueno, terminemos esa parte del pasaje. Dice: no te impacientes a causa de los malignos. ¿Y qué más? Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Ni siquiera de la envidia buena, de eso tampoco. No, de eso tampoco vamos a tener. Bueno, porque eso no es propio de un cristiano, no es propio. Hay que batallar con eso. Les decía ahorita al iniciar que batallamos con las obras de la carne. Sí, todos batallamos con las obras de la carne. No sé si usted no batalla todavía con las obras de la carne. Si usted ya fue glorificado, me imagino, entonces usted no batalla sobre las obras de la carne. Pero los que todavía no hemos sido glorificados, batallamos en las obras de la carne. ¿Amén? Batallamos, peleamos con eso. Bueno, si usted pelea, espero que pelee. Espero que sea una pelea para cada uno de nosotros. Debería ser una pelea para cada uno de nosotros el estar batallando con las obras de la carne. Eso debería ser una pelea diaria. Esa es nuestra guerra. Nuestro conflicto diario es pelear contra las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Leámoslas. Por aquí están. Gálatas capítulo 5. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vea, mi hermano, peleemos con esto. ¿Usted quiere pelearse con algo? No se pelee con el vecino, no se pelee con el hermano. 5:19. No tenemos lucha contra carne y sangre, recuerden eso. Entonces nuestra pelea no es contra nuestro hermano que está ahí al lado suyo. No, esa no es nuestra lucha. Nuestra lucha, en primer lugar, nuestra lucha es con nosotros mismos. Con nosotros mismos. Cuando yo miro al otro que está ahí al lado, pues vale la pena primero mirarme a mí mismo. No, a mirar a mí mismo. A ver qué pasa. Y le digo a mí mismo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estamos haciendo esto? Alguien dijo que la palabra de Dios es como ese espejo en el que yo me reflejo, y a veces no me gusta lo que veo. No me gusta. ¿Sabe por qué no me gusta? Porque me veo a mí mismo. Me veo internamente. No me gusta. Vamos a pelear con eso. Vamos a batallar con eso. Dice el libro de Gálatas capítulo 5, 19. Dice: manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Vea, ahí está. Adulterio. ¿Qué más?
fornicación, inmundicia, lujuria o lascivia, como dicen esos pasajes, la lujuria, ¿no? Lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones o divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales, ¿qué dice la palabra de Dios? Os amonesto que los que, ¿qué dice ahí? Que los que. Yo no te voy a preguntar si tú practicas eso. Bueno, eso tú sabrás con el Señor si estás practicando. Esta palabra no solamente es para nosotros, hay mucha gente que nos va a escuchar en este mensaje. ¿Practicas es una práctica para ti esto? ¿Este es tu deporte? ¿Alguno tendrá como deporte esto? Bueno, cada uno se pone a cuentas con el Señor, pero para alguno de nosotros es ajeno, es desconocido esto que acabamos de leer. O sea, algo ahí que como que no entiendo. No, pues pastor, no entiendo qué es esto de adulterio, qué es esto de fornicación, qué es eso, pastor, qué es eso de enemistades, ¿no? Yo no entiendo qué es eso. Idolatría, ¿qué será eso? Celos, ¿qué será? Pleitos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. ¿Qué será eso, pastor? Orgías. Esto de lujuria, ¿qué será eso? ¿Dónde está lujuria? ¿Qué es lo que dicen en sus versiones? Lascivia, inmundicias. ¿Qué será eso? Para alguno esto es ajeno, es desconocido estas palabras. De pronto alguien no ha entendido qué será eso. O para todos es conocido. Todos sabemos de qué estamos hablando, ¿cierto? Todos sabemos. Entonces, ¿por qué todavía algunos están en estas prácticas? ¿Por qué? ¿Por qué hay todavía esa práctica? ¿Por qué? No entiendo. Bueno, pues aquí el Señor nos está diciendo, no sé, esta palabra es para usted. ¿Usted todavía anda en borracheras? No sé, si usted anda en borracheras, en homicidios, si usted todavía anda en lujurias, por allá viendo pornografía, no sé, si usted anda todavía en eso. No sé en qué andamos cada uno de nosotros, pero lo que sí sé y lo que sí el Señor le está diciendo es que si usted sigue en esa práctica, usted se va para el infierno. Eso está diciendo el Señor aquí hoy. Amén. Eso está diciendo. Yo no sé, eso es claro ahí. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, dice el Señor, no, Salmo 37, 1, 3. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen, ¿qué? Iniquidad. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. Oiga, esa palabra como que es para mí, pastor. ¿Quién le contó al pastor eso? ¿Quién le contó que yo como que estoy por ahí como en esas? ¿Quién le contó al pastor que yo ando como un poco envidioso? Ando como un poco envidioso. Vamos a mirar un poquito ahorita acerca de lo que dice la palabra de Dios, algunos pasajes que hablan sobre la envidia. Pero mire que el pasaje de Salmos 37 dice, no te impacientes. Otra traducción en su original dice, no te enojes a causa de los malignos. No te enojes. No te enojes. ¿Por qué te enojas? Por causa de los malignos. ¿Sabe por qué te enojas? Porque aún no has entendido lo que el Señor va a hacer. No has entendido lo que el Señor está haciendo. Dice, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Ahí dice, mire, ahí dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos quieren ser cortados como la hierba y echados al fuego? ¿Cuántos? Cuando uno hace una pregunta, hay una pregunta que casi todos en general, la mayoría de las personas, usted le dice, ¿usted se quiere ir para el cielo? Así no cree en nada, de pronto no puede que él diga, no, es que yo tengo un Dios, mi Dios, yo lo creé, yo no creo en los otros dioses. Sin embargo, esa persona va a decir, sí, yo me quiero ir para el cielo. Todos quieren irse para el cielo. Pero dice el Señor que hay unos que van a ser cortados como la hierba y van a ser echados al fuego. ¿Usted quiere irse para el cielo en la eternidad con el Señor o usted quiere ser cortado y echado al fuego?
¿Qué quieres? Porque como hierba serán pronto, ¿qué? Cortados. Y como la hierba verde se secarán. Así que empecemos a entender esto que el Señor dice, no le tenga envidia, no tenga envidia. No te enojes a causa de los malignos, porque detrás de estas dos cosas vienen más malas cosas para nuestras vidas, del enojo, detrás de la envidia. Eso no me va a hacer bien. Ahí mismo en el Salmo 37, en el versículo 7 al 10, mire lo que dice el Señor. Dice, Salmo 37, ahí mismo, versículo 7 al 10, dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Reclámele al Señor? ¿O qué? Bueno, y entonces, ¿por qué andamos nosotros haciéndole reclamos al Señor? ¿Han escuchado a alguien? ¿Se ha escuchado alguna vez usted mismo haciéndole reclamos al Señor? ¿Sí? ¿Sí se ha escuchado por ahí de pronto? Que le dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Y yo no entiendo por qué sucede esto, yo no entiendo por qué pasa aquello. ¿Sí, sí se ha escuchado? ¿Sí hemos escuchado a alguien? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué está diciendo el Señor acá? Dice, guarde silencio. Guarde silencio. ¿Eso qué tiene que ver eso? ¿Con qué tiene? Con algo. Eso tiene que ver algo con algo. Guarda silencio. ¿Y qué dice el Señor? Y espera en Él. Espere en Él. Espere. Tenga paciencia. Tenga paciencia. A veces nos impacientamos, como dice la palabra de Dios. No te impacientes, nos impacientamos, nos enojamos. Dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. Dice, pero ¿por qué él, yo no? ¿Por qué yo no? Yo no, ¿por qué yo no? Y por ahí salen unos predicadores que se aprovechan de las emociones de los hermanos, y entonces vamos a arrebatarles al diablo lo que nos quitó. ¿Han escuchado esos? Vamos a arrebatarle al diablo. Hágame el favor, yo no necesito arrebatarle nada al diablo. ¿Quién dijo que yo ando arrebatándole al diablo? Nada. ¿Qué de bueno podrá darme el diablo? ¿O qué bueno puedo yo arrebatarle al diablo? A que el diablo nos quitó. Hágame el favor. Entonces usted se va a encontrar con muchas cosas, decretando, cancelando, declarando, arrebatando. Y todos esos se volvieron sinónimos, ¿no? Como sinónimos, esas palabras. Deja la ira, dice allí mismo. ¿Desecha qué? Deja la ira. Deja la ira. Desecha el enojo. No te excites, ojo acá esto, que está diciendo, que va a decir el Señor. Porque el otro hace lo malo y entre comillas le va bien, porque como usted lo está viendo, usted está viendo, el salmista en el Salmo 73 que le decía que leyéramos, el Salmo de Asaf, en el Salmo 73, él dijo, por poco hice ¿qué? Por poco y se desvían mis pies. Por poco. Vea lo que dice acá. Por poco se resbalaron mis pasos. Por poco. Faltó un poquito. Faltó un poquito para que se resbalaran mis pasos. ¿Qué es lo que estaba de pronto haciendo Asaf? Y vamos a mirar qué es lo que estaba haciendo el salmista. Dice, por poco se resbalaron mis pasos porque tuve ¿qué? Envidia de los arrogantes, ojo a esto, viendo. Tuve envidia de los arrogantes, viendo. ¿Qué estaba viendo? Andan los cristianos viendo lo que no tienen que ver. Eso es lo que pasa. El cristiano anda en donde no tiene que estar. Allá, hoy en día eso es común, usted se encuentra por allá usted los ve en las redes sociales a los hermanos en donde no tienen que estar, por allá escondidos, y son tan de malas, son tan, ¿cómo podríamos decir? Son tan desafortunados, porque como dice el Señor, no hay nada oculto que no haya de revelarse. Entonces, allá donde usted esté, que cree que nadie lo está viendo, allá todo se va a saber, todo va a salir a la luz. Todo, mi hermano y mi hermana, todo, absolutamente todo. El Señor lo dice, por eso yo lo creo. Dice que no hay nada oculto que no haya de manifestarse, que no haya de salir a la luz. Todo se sabe.
Todo se sabe, dónde andan los hermanos, con quién andan, que anoche el hermano estaba por allá en la discoteca trasnochando y el otro por allá también haciendo de las suyas y el otro por allá emborrachándose. Todo eso se sabe, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Hoy el Señor se lo está diciendo. Todo se sabe, todo sale a la luz. No te excites, dice el Salmo 37. No te excites en manera alguna, ¿a qué? A hacer lo malo. ¿Qué estás viendo? Es que ellos sí se divierten mucho. Es que mi amigo y mi amiga, esos sí se divierten. Esos pastores. Y nosotros todos aburridos. Los cristianos somos aburridos, ¿cierto? Somos antichéveres. Todo nos quitan. Todo me lo quitan. Pero ¿cómo me van a quitar la idita a la discoteca y la idita a la tomata? ¿Y cómo me van a quitar eso? No, eso me gusta. Bueno, no sé, si a ti te gusta o no te gusta, si tú ahora eres el que estableció las reglas y las normas, el Señor dice que los borrachos no entran al reino de los cielos. Bueno, a ti te gusta. Yo no estoy prohibiendo, ni estoy diciendo de aquí que a ti no te va a gustar. Sí, bueno, a ti te va a gustar. ¿A quién no le gustan las obras de la carne? A ver, ¿a quién no le gustan? Como dijo el otro, ¿a quién no nos gusta? Por eso les decía ahora, ¿batallamos o no batallamos con eso? ¿Sí o no? No te excites en manera alguna a hacer lo malo. No te excites, que nada te motive a eso. No permitas, como dice la palabra de Dios, huye de la fornicación. Huye. No dice la palabra de Dios, vea, ¿sabe qué? Reúnase, vayan a los burdeles, vayan a los sitios por allá, en los peores sitios, porque ahora al cristiano le gusta ir a los peores sitios. Que usted allá va a ser luz. Usted allá va a ser luz. Luz. Yo lo que veo es que la palabra de Dios dice que no sirve sino para ser pisoteados. Pisoteados. Allá lo único que va a hacer es pisotearse usted, pisotear el nombre del Señor Jesucristo. Ninguna luz. Usted no va a hacer ninguna luz. Mentiras. No, que el Señor Jesucristo andaba con prostitutas. Sí, no tergiversen las cosas. No cambien las cosas, no cambien la palabra de Dios. Que el Señor Jesucristo haya hablado con ladrones y prostitutas no quiere decir que él andaba en prostíbulos. Ojo, eso es totalmente diferente. Totalmente diferente. Y no quiere decir que el Señor Jesucristo andaba por allá robando con los ladrones para poder charlar con ellos. Eso no quiere decir. Porque somos tan buenos para tergiversar y cambiar la palabra de Dios. Y acomodarla, la acomodamos. La ponemos a nuestro acomodo. ¿Cómo me acomodo? ¿Cómo acomodo la palabra de Dios para yo quedar bien? ¿Cómo me justifico yo delante de los hermanos? Y lo digo bien, delante de los hermanos, porque delante de Dios no nos vamos a justificar. No te vas a justificar, no me voy a justificar. El que hace lo malo, practica lo malo, no tendrá justificación delante del Señor. Esto que estamos diciendo, mi hermano y mi hermana, mire, como dijo mi hermano Alexander en la presentación del servicio de hoy, no lo tómelo a bien. No es fácil tomarlo a bien, pero tómelo a bien. Tómelo como que el Señor le está haciendo un llamado para su bien. Tómelo para su bien. Tiene que ver con su salvación. Tiene que ver con su vida eterna. No tiene que ver con el mundo, porque es que el mundo es otra cosa. El mundo te va a decir que lo que estás haciendo está bien. Pero si eso está en contra de lo que dice el Señor, entonces ¿cómo va a estar bien? ¿Cómo va a estar bien? Mire, dice el libro de Ezequiel en el capítulo 3, y eso es lo que estamos haciendo hoy, dice, dígale al impío que de cierto va a morir. Dígale que va a morir. Dígale.
Cuando tenga la oportunidad, y usted tenga la oportunidad de pararse en un sitio, en un atril, púlpito, como usted lo quiera llamar, y tenga la oportunidad, aproveche esa oportunidad, no la deseche, no se pare acá a hablar cosas que no sirven para nada, que no cambian vidas, que no transforman a las personas, que no ponen a pensar a una persona acerca de su vida. Aproveche esta oportunidad que el Señor le da. De pronto no va a haber otra oportunidad. Dice el libro de Ezequiel, dice, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Ezequiel capítulo 3, perdón, 33. Ezequiel 33, ¿dije 3? 33. Amén, sí señora, sí señora. Sí señora, el libro de Ezequiel capítulo 3 también dice, también habla sobre el tema. También lo dice, mire, cuando yo dijere al impío, 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 tú que estás haciendo lo malo, impío, de cierto morirás, de cierto morirás. Bueno, alguien dirá, pues todos vamos a morir, pastor. ¿Cuál es la diferencia? Él va a morir, todos vamos a morir. ¿O no? ¿Quién no va a morir? Bueno, pues no va a morir el que duerme con el Señor, el que se va de vida eterna con el Señor. De eso está hablando la palabra de Dios. Está hablando de la eternidad. La eternidad. Está hablando de la muerte segunda. Amén. Porque al final todos vamos a morir en esta carne. Impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Pero su sangre yo la demandaré. Su sangre yo la demandaré. ¿De quién? ¿De quién demandará esa sangre? ¿De cuál mano? Vea, yo tengo hoy tengo una carga. Hoy tengo una carga. Esa es mi carga. Hoy mi carga es pararme aquí y hablar lo que dice el Señor, aún a costa de mí mismo. Aún a costa de mí mismo. Aún a costa de que yo mismo tengo que ser confrontado en lo que estoy diciendo. Eso es algo importante de entender. Que si yo me voy a parar aquí, tengo que hablar cosas que aún me van a molestar a mí mismo, que me van a confrontar a mí mismo. Hay temas en las iglesias que se han vuelto tabú. Hay temas en las iglesias que no se predican. Hay temas de los que no se hablan. Hay temas que se volvieron tabú porque no podemos hablar de eso, sino los hermanos se enojan. Pues enójese, mi hermano y mi hermana, enójese. No es que el hermano de pronto no vuelve porque esa palabra que le van a predicar allá es muy, eso es muy duro. Eso, el hermano de pronto no vuelve. Pues no vuelva. Si no quiere volver, no vuelva. Algunos no han vuelto, no sé. De pronto no les ha gustado la palabra que se ha predicado aquí, de pronto han sido confrontados con la palabra que se ha predicado en esta comunidad y no han querido volver. No sé. ¿Cuál ha sido la razón? Me gustaría saber las razones por las cuales muchos se han alejado y no han vuelto a la comunidad. Bueno, qué importante es tener uno fortaleza, tener uno transparencia, poder decir las cosas como son, hablarlas. Nosotros aquí no somos perfectos, más faltaba, no lo somos. Tenemos errores, tenemos defectos. También nos gustaría saber en qué hemos fallado. ¿En qué hemos fallado? ¿En qué hemos agredido? ¿En qué hemos lastimado a las personas? Pero si la persona se ha alejado o se aleja o se quiere alejar por la palabra de Dios, bien pueda. Se pueden ir. En una ocasión el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, ustedes también se quieren ir. Dura es la palabra de Dios. Amén. Dura es la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que en un momento habían 5,000 varones, sin contar sus mujeres y sus niños. Y el Señor predicaba. Entonces se predicaba el evangelio. ¿Qué es lo que le gustaba a las personas? ¿Qué es lo que malinterpretaron las personas? Las personas pensaban que ir a la comunidad era para que me suplieran mis necesidades.
¿cierto? No hemos entendido que hay un alimento que sobrepasa todo eso. El alimento espiritual, la palabra de Dios, sobrepasa el alimento físico. No lo hemos entendido. Entonces, cuando el Señor predicó su palabra, que era dura la palabra de Dios, que era duro el Señor Jesucristo hablando, y cuando digo duro, estoy hablando es que la verdad es así. La verdad duele. La verdad de lo que predicaba el Señor Jesucristo molestaba, incomodaba a las personas. Entonces, las personas que estaban con él, la comunidad de 30,000, suponemos, ¿no? Eso es una suposición, eso es algo personal que cada uno nos imaginamos, porque eran 5,000 hombres, sin contar, dice la palabra de Dios, sus mujeres y sus hijos. Entonces hacemos como un pequeño, unas matemáticas ahí de tienda, y entonces decimos 30,000. ¿Sí? Imaginamos 30,000 aproximadamente. Esa era su comunidad. Esa era la iglesia, la mega iglesia. La mega iglesia que cuando se les habló la verdad, pues se fueron. ¿Dónde quedaron? Y los discípulos que estaban con el Señor Jesucristo, estaba el Señor y los 12 discípulos, y les dijo, los discípulos le dijeron en una ocasión, oiga, se molestaron, ¿están molestos? Pastor, ¿están molestos por lo que usted predica? No han vuelto. Pastor, no han vuelto porque están molestos. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? No, vamos a cambiar el mensaje. ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer algunas actividades extra iglesia, no sé, ¿qué hacemos para atraerlos? Extraeclesiales, ¿cierto? Por las tardes, no sé, hagamos unos partidos de fútbol, no sé, ¿qué vamos a hacer? Unos bazares, y siempre nosotros tenemos buenas intenciones, a veces tenemos buenas intenciones, no estoy negando la mala intención de los hermanos, sí, tenemos buenas intenciones en muchas ocasiones, pero es que de buenas intenciones, pues, de eso, nadie se salva de buenas intenciones, definitivamente. Sí, hay buenas intenciones para muchas cosas, pero podemos estar sinceros, pues podemos ser sinceros en nuestras intenciones, pero podemos estar sinceramente equivocados también en lo que pensamos que es lo correcto que debemos hacer. Entonces los discípulos le dicen, Señor, ¿qué hacemos? Mire, todos se han ofendido. Y el Señor, bueno, ¿qué hacemos? No sé, imagínense el Señor allá como que, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le vamos a decir? Cambiemos la forma de escribir el mensaje. A ver, ¿qué más hacemos? Reunámonos, a ver qué hacemos para atraer más personas a la comunidad. Eso no fue lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿cierto que no? Eso no fue. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Y ustedes, mi hermano y mi hermana, ustedes, ¿también se quieren ir? ¿También se quieren ir? Hay muchos que se han ido. No sé la razón, la verdad no la sé. Desconozco porque uno se entera en muchas ocasiones de los hermanos que se van por cosas y rumores. Rumores, quién sabe. Rumores, cosas que no son confirmadas. ¿Será por la palabra de Dios? Y si se quieren ir todos por la palabra de Dios, pues que se vayan todos, hermanos, predicadores, los que predicamos aquí la palabra de Dios. No se asuste por eso, no se amedrente por eso. Siga predicando la palabra de Dios. Siga adelante con la palabra de Dios, así tal cual como está escrita, aún a pesar de nosotros mismos, aún a pesar de nosotros que somos hermanos, que somos amigos, que, digo, Dios mío, ¿cómo hago para decir esto sin que mi hermano y mi amigo no se ofenda? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo adorno? ¿Qué digo? Entonces miro al Señor Jesucristo y esto os ofende. Esto os ofende. ¿Qué nos ofende? ¿Qué es lo que nos ofende? No es eso lo que nos ofende es que estamos siendo confrontados con nosotros mismos, con lo que somos, con lo que hacemos. Somos confrontados, entonces no nos gusta. ¿Qué cita, pastor? Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 60. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Esta es la palabra del Señor Jesús. Juan 6:60. Dice así, ¿lo tenemos ahí todos? Mire.
Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, ¿cómo es esa palabra? ¿Cómo es esta palabra? ¿Cómo es esta palabra? Es dura, ¿cierto? Es dura. Es duro decir algo así, mi hermana. Mire, es duro decir algo así como que el Señor se reirá de los impíos. El Señor se reirá de los impíos. ¿Tú crees que te ríes del Señor? El Señor se reirá de los impíos. ¿Dónde está eso, pastor? Ahí está en la palabra de Dios, Salmos 2, Proverbios 1. El Señor se reirá de los impíos. No puede ser que el Señor se vaya a reír. Sí, se va a reír de los impíos. De los que se quieren burlar del Señor. Dura es esa palabra. De los que se quieren burlar. Aquí hay algo muy importante. De los que se quieren burlar del Señor Jesús. Porque habrán burladores, dice el Señor. Habrán burladores. Habrán quienes se quieren burlar del Señor Jesús. No te quieras pasar de listo con el Señor Jesús. No te pases de listo, de lista. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús, versículo 61, en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo, esto os escandaliza, esto os ofende, dice esa versión. Esto os ofende. ¿Qué os ofende? ¿Qué es lo que les ha ofendido? ¿Qué le ofende? ¿Qué le ha ofendido tanto? Muchos se han ofendido porque han sido confrontados con sus doctrinas, con sus mensajes, con sus enseñanzas, con sus mentiras, tanta mentira, pero como están tan arraigados a las tradiciones y a las mentiras que les han enseñado durante muchos años, entonces se ofenden, se confrontan, se van, aún a pesar de que se les muestra en la palabra de Dios, se les muestra, porque nunca hemos hablado, gracias al Señor Jesús, gracias al Señor Jesucristo, cuando hablamos y sustentamos con la palabra lo que decimos. Y muchos se han ofendido, y muchos se han ido, y quizá muchos todavía se irán. Si el mismo Señor Jesucristo dice esto, si al mismo Señor Jesucristo se le ofendieron, a Él que es la palabra, Él, que cada vez que Él abría la boca era la palabra viva, el creador del universo. Todo lo que Él decía era verdad. Todo lo que Él dice es verdad. Y aún así las personas se ofendían. Sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué? Si vierais al Hijo del Hombre subir de donde estaba primero. Espíritu de la vida, pero la carne para nada aprovecha, ¿cierto? Las palabras que yo os he hablado, la palabra de Dios que se habla, que se predica, que se lee aquí de las Escrituras, eso no es palabra muerta, eso no es letra muerta, mi hermano y mi hermana. Esta palabra tiene la capacidad de levantar huesos muertos. Tiene la capacidad de dar vida a lo que está muerto. Tiene la capacidad, tiene el poder. Porque es el Señor Jesús hablando. Tiene esa capacidad. Vea lo que dice el Señor. Versículo 66. Desde entonces, porque viene la pregunta. A veces uno escucha a los hermanos un poco inquietos, un poquito como tristes también, y es normal, es entendible. Un poquito angustiados. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Al Señor Jesucristo, y esto no es como que, bueno, pues sí, como diríamos nosotros en nuestro lenguaje coloquial, como el consuelo de tontos, dijo alguien por ahí. Bueno, pues consolémonos con eso, ¿no? Pues sí. No se trata de eso, mi hermano y mi hermana. No se trata de consolarse con un consuelo tonto. No, dice la palabra de Dios. Por esto, versículo 66. Desde entonces, muchos de los discípulos, dice la palabra de Dios, volvieron ¿a dónde?
volvieron atrás. Volvieron atrás. Y viene una pregunta para mí. Viene una pregunta para mí de todos aquellos que no han vuelto. Por ejemplo, viene una pregunta. ¿Volvieron atrás? ¿Será que volvieron atrás? Yo solo pregunto. Es una pregunta abierta. Es algo que aquí el Señor me está hablando y me está diciendo. No sé qué habrá pasado con ellos. Quizá algunos volvieron atrás. Quizá ya no quieren andar con Él. ¿Quién sabe? No estoy juzgándolos a todos. No sé qué hay en el corazón de cada uno de ellos. No sé qué hay en el corazón de cada uno de los hermanos, de los que están aquí presentes. No sé. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Por qué no andaban con Él? Pues la palabra era dura, ¿cierto? La palabra era dura. ¿Cuántos hemos aguantado los golpes de la palabra de Dios y aún aquí estamos sentados? Amén. Gloria al Señor. Aún aquí estamos sentados y a veces estamos ahí, otro golpe por acá. Uy, Dios mío, nos recibimos esos golpes y todavía el Señor nos tiene ahí sentados, ¿cierto, mis hermanos? Todavía. Gloria al Señor Jesucristo. Y vea que la semana pasada el Señor dijo, ¿sabe qué nos dijo el Señor la semana pasada? Dijo, pondré, ¿qué iba a poner el Señor Jesucristo? Temor en sus corazones para que nunca se aparten de mí, aún a pesar de todos los golpes que les voy a dar y todas las jugueteras y todos los, ¿cómo dice la palabra de Dios? La disciplina, aún a pesar de la disciplina, todavía estamos aquí sentados, todavía tú estás ahí sentado, estás ahí sentada. Porque el Señor dice, yo pondré temor en tu corazón para que no te apartes de mí. No te apartes de mí. Eso está escrito en la palabra de Dios. ¿Sí lo leímos la semana pasada? En el libro de Jeremías. ¿Recuerdan? Leámoslo nuevamente. Jeremías 32. Jeremías 32. Dice así la palabra de Dios. Mire. Jeremías 32. Me serán por pueblo, yo seré a ellos por Dios. 32, 28, 40. Y les daré un corazón y un camino para que me teman. ¿Le temas tú al Señor? ¿Cuánto le tememos al Señor? Yo le temo al Señor. Yo le temo al Señor. Yo le tengo temor al Señor. No sé usted. Alguno dirá, mire, no se predique, no diga eso, pastor, no diga que hay que tenerle miedo a Dios, porque es que el temor, ese tipo de temor hace que las personas se aparten de Dios. Ese tipo de temor hace que las personas no quieran seguir con el Señor Jesucristo. ¿Qué clase de Dios es ese? 32, 38, 40. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Qué clase? No. A nosotros nos gusta el Dios de amor. A mí hábleme del Dios de amor. Ese que es así como Papá Noel, que concede todos los deseos de mi corazón. Ese es el Dios que yo quiero. Sí, ese es el Dios que tú quieres. Ese es el Dios que tú quieres. Pues ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la palabra de Dios. Ese Dios que te concede todos tus caprichos y que está presto a ver tú qué vas a pedir. ¿Qué querrán pedir a mis hijos? Vamos a ver vamos a ver ahora en esta comunidad qué necesitan, a ver cuáles son, para yo corro y ya les soluciono sus cosas y sus problemas. Y entonces, ese no es el Dios de la palabra de Dios. Cuidado, mi hermano, con eso. Cuidado con estar creyendo en un Dios que no es bíblico. Acuérdese que Dios es misericordia, juicio y justicia. Misericordia, juicio y justicia. Amén. Dice el libro de Jeremías, que les decía que leyéramos esa parte para recordar. Dice, les daré un corazón, un camino, para que me teman, ¿cuánto? Por un momentito. No, para que me teman por un momentito, mientras usted ya, y luego, tranquilo, no se preocupe. No, el temor de Dios, cuando el temor viene a mi vida, es perpetuo, es para siempre, perpetuo. Para que tengan bien ellos, sus hijos, después de ellos, y haré con ellos un pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles, ¿qué? Bien.
No me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos. El temor no es para que usted se aparte. ¿Quién dijo esa historia? No les hable del temor de Dios. No prediquen del temor de Dios porque la gente se va a apartar. No prediquen de eso porque la gente no va a volver a la comunidad, no va a volver a la congregación. Pues si la gente no quiere volver a la congregación porque predica el temor de Dios, pues que no vuelvan. No vuelvan. Porque aquí le tememos al Señor. Tememos al Señor. Tememos al Señor Jesús. Temed a aquel, dice la palabra de Dios, que puede enviar, matar el alma, el cuerpo, en el infierno. Temámosle. Temámosle al Señor. Tengámosle mucho temor al Señor. Eso va a hacer que yo no me aparte del Señor. Vea tan diferente de lo que me han enseñado, ¿no? Vea qué diferente es lo que dice la palabra de Dios con respecto a lo que me han enseñado muchos por ahí, o algunos, no sé. Dice, pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Para que no nos apartemos de Él. No nos apartemos de Él. Mire, mi hermano. El salmista decía, Salmo 37 estamos, ¿cierto? También. Salmo 37. Salmos, Proverbios, Salmos. Salmo 37. El salmista decía esto, mire. ¿Lo tenemos? Salmo 37. El salmista decía esto, mire, dice: en cuanto a mí, por poco se resbalan mis pasos. 73, Salmo 73, versículo 2. En cuanto a mí, casi se resbalaron mis pasos por un poquito. A veces vienen cosas a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, y hacen que tendamos a lo malo, a hacer lo que hace el impío. Hay envidia, sí, puede venir envidia en un cristiano, pero hay que pelear con eso y hay que combatir esa parte, mi hermano, mi hermana. Por poco se resbalan mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Les decía, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Cuál es mi propósito en la vida? La envidia, ¿qué será eso de la envidia? ¿Quién sabe? Envidia, la Real Academia lo define como una tristeza o un pesar del bien ajeno. O sea, recuerden que ¿cuál es el 10º mandamiento de la ley de Dios? A ver quién se lo sabe. No codiciar, ¿cierto? No codiciar. ¿Será que eso tiene algo que ver con la envidia? ¿Cierto? Tiene todo que ver. Tiene todo que ver. Recuerden, y les voy a hacer un recorderis para aquellos que de pronto no sabían, que los mandamientos fueron cambiados por la iglesia tradicional, cambió los mandamientos y los mandó para otro sitio que se llama un catecismo, y allá hizo unos mandamientos de una manera diferente. Dice: amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, honrar a padre y madre, y así sucesivamente, hasta que llegó al 9º mandamiento y dijo: no desearás la mujer de tu prójimo, y luego llegó al 10º mandamiento y dijo: no desearás los bienes ajenos. No codiciarás los bienes ajenos, ¿cierto? Y resulta que el 2º mandamiento, que no se predica como se debería predicar, como fue anulado, fue cancelado. Esto es un recordaris que vale la pena hacer, pronto para algunos que no sabían. Fue cambiado, fue quitado, fue anulado. Se quitó el 2º mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál era el 2º mandamiento de la ley de Dios?
No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito o castigo la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a los que me a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento de la ley de Dios. Es el mandamiento más largo que está en la palabra de Dios y está en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. ¿Cierto que sí? Esa es la verdad, y la verdad de que lo quitaron. Lo quitaron. Lo quitaron. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 18? Que no le puedes quitar nada a la palabra de Dios, ni le puedes añadir nada a la palabra de Dios. No puedes. No es posible. ¿Por qué? Porque por causa de eso vienen las plagas, las maldiciones de Dios. No puedes, no se puede. Es incorrecto. Por ahí hay un grupo por allí, los ¿cómo se llaman? Los que regalan Biblias. No, los que ponen Biblias en los hoteles. Tiene un grupo. Sí, ¿cómo se llaman? Es bueno, se me escapa ahorita el nombre de los Gedeones. Los Gedeones. Entonces aparece un grupo por allá de Gedeones que no solamente quitaron un versículo, quitaron 39 libros. Oiga, estos son tremendos. Son tremendos para engañar, y nosotros nos dejamos engañar, porque a nosotros nos meten los deditos en la boquita y entonces nos dejamos engañar, porque es el grupo de esto, el grupo de aquello, ¿ve? Y entonces, no, mire, te regalo solamente el Nuevo Testamento, aquí está, te lo regalo. ¿Y de dónde canceló 39 libros de la palabra de Dios? 38 alejan los salmos. Entonces 38. Salmo y Proverbios 37. ¿Cierto? ¿De dónde lo cancelaron? ¿De dónde cancelaron todo esto en la palabra de Dios? Y nosotros no hemos entendido. Vea cómo nosotros no entendemos todas esas cosas y todo lo que están haciendo. Y nos confunden, nos engañan y nos hacen creer que está bien. Que sí, está bien. Está bien que yo te regale un Nuevo Testamento. Está bien. Está mal. Está mal. No es correcto. Si usted le regaló a alguien el Nuevo Testamento y espere un momentito que le estoy tumbando, espere, deme y yo le regalo completo, sí, porque lo estoy tumbando. Entonces está mal. Entonces quitaron el segundo mandamiento de la ley de Dios que está en todas, ojo a esto, todas las versiones de la palabra de Dios. Allí está, búsquelo, no le quepa la menor duda de lo que le estoy diciendo, búsquelo. El segundo lo anularon, el segundo lo quitaron, lo cancelaron, lo anularon, lo desaparecieron. Desaparecieron el segundo mandamiento de la ley de Dios. O sea que lo obviaron, lo quitaron. Aunque no han podido quitarlo de la Biblia. Ahí sigue en la Biblia, ahí está, para testimonio de ellos mismos. Para testimonio de todo aquel que no va a tener excusa delante del Señor, porque todos tenemos acceso a la palabra de Dios. Tú tienes acceso, yo tengo, todos tenemos acceso a la palabra de Dios, y hoy en día más. Hoy en día tú tienes internet, tienes los medios sociales, ¿cómo se llama? Las redes sociales, y no hay excusa, no hay ninguna excusa. Entonces les decía que el último mandamiento, entonces como quitaron el segundo mandamiento, no existe, pues quedaron 9, ¿cierto? 9 mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué hacemos? Necesitamos otro. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo buscarme un mandamiento. Entonces, dividamos el décimo mandamiento de la ley de Dios, quitémosle una parte, quitémosle la parte que dice, no codiciarás la mujer del prójimo. Y ese lo convertimos en 9º mandamiento. Y dejemos la otra parte del 10º como 10º. ¿Sí?
¿Sí? ¿Está bien así? ¿Sí lo entendimos? La segunda parte, o sea, la primera parte del 10º mandamiento, ¿quién lo quiere leer? A ver, ¿quién lo tiene ahí en la Biblia? ¿Quién? Codiciar, envidiar, ¿cierto? ¿Qué es lo que no debo codiciar? ¿Qué es lo que no debo codiciar? La casa de mi prójimo. ¿Qué más? Es un solo mandamiento, ¿cierto? Un solo mandamiento que convirtieron en dos. Convirtieron en dos. O sea que dice el 10º mandamiento de Dios, oigan, no envidie nada de su hermano. No envidie nada de su hermano. Y aquí viene una situación todavía aún más complicada. Porque el Señor habla de no solamente no codiciar nada de su hermano, sino no codiciar nada del prójimo. Del prójimo. De cualquier persona. El católico dice el 9º mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el 10º, no codiciarás los bienes ajenos. Salud. Bueno, eso no lo dice la palabra de Dios, ¿no? No lo dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice el catecismo romano. Dice el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, creo que está escrito eso. Primera de Pedro 4. Sí, Primera de Pedro 4. Miren lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 4. Cuando usted vaya a predicar la palabra de Dios, mi hermano y mi hermana. Usted va a predicar la palabra de Dios. ¿Usted quiere predicar la palabra de Dios? Bueno, Primera de Pedro 4, se lo regalo. Ese es para usted y para mí. Para cada uno de nosotros. Primera de Pedro 4, 11. Dice, ¿qué dice la palabra de Dios? Si alguno, ¿usted quiere hablar del Señor? ¿Usted quiere hablar del Señor? ¿Alguno quiere hablar del Señor? Bueno, si alguno habla, hable conforme a qué? Hable conforme a las palabras de Dios. Así de sencillo, así de sencillo. Si alguno habla, ¿cómo hago para saber que no me van a decir mentiras? Si alguno le dice algo, si alguno habla, tiene, no es de pronto o puede o quizá, no, tiene. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, a lo que está aquí escrito. Dejemos de hablar tanta cosa, tanto cuento, tanta fábula, tanta historia, tanta historieta. Nos dedicamos a veces a perder el tiempo y lo que les decía ahora, aprovechemos este tiempo que tenemos acá. Son 60 minuticos, bien aprovechaditos para que vayamos y aprendamos algo hoy y que el Señor haya hablado a mi corazón y yo hoy diga, sí, el Señor me dijo esto en este día. Tengo que empezar a trabajar en esa parte que el Señor me habló hoy. Hoy el Señor me está diciendo también, la envidia, Luis, la envidia, ¿qué pasa? ¿Qué es eso de la envidia? Tristeza, pesar del bien ajeno, dice, desear o apetecer algo que tienen otros. Desear algo de otros. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor derrama de sus bendiciones y cuando Él derrama de sus dones, Él dice, a unos dio Dios esto, a otros dio Dios eso. Yo no tengo la voz de mi hermano Stuart, ni de mi hermano Alex, qué voces tan bonitas, ni de mi hermana Milena. Yo no tengo esa voz de cantante, la mía es de tarro. Tarro desafinado ahí, pero bueno, gloria al Señor. No anhelo eso, o sea, yo no, me alegra, me bendicen los hermanos, me bendice que el hermano ministre como ministra, hermoso, qué bendición ministrar, me bendice que el otro hermano ponga a su servicio del Señor lo que el Señor le ha dado, lo que el Señor le ha regalado, me bendice que el otro hermano enseñe la palabra de Dios, los hermanos, Germán, Mauricio, que son personas que están enseñando y que yo, qué bonito como el Señor les está revelando. Qué hermoso como el Señor le está hablando a su corazón. Me bendice la batería de mi hermano. Porque no todos pueden ser boca. No todos somos boca, mi hermano. No todos somos boca.
no todos somos brazo, no todos somos dedo, ¿cierto? Es sencillo, mire, si empezamos a vernos de esta manera y a ver la iglesia, la comunidad como un cuerpo en donde nos necesitamos todos, en donde yo necesito del dedo que es mi hermana, y necesito del brazo que es mi hermano, y necesito de la oreja que es mi otro hermano, y la cabeza bueno, la cabeza es el Señor Jesús, pero pues otro será pierna, otro, así sucesivamente. Entonces, cuando yo empiezo a entender esto, pues tengo que empezar a dejar de lado la envidia por el hermano, por lo que Dios está haciendo con el hermano. Bueno, eso es algo que el Señor está haciendo con el hermano. Ahora yo tengo que mirar qué está haciendo Dios conmigo y yo empezar a caminar y a obrar en lo que Dios está haciendo conmigo, ¿cierto? Para dejar a un lado la envidia con el hermano, por ejemplo. Dice el libro de Santiago en el capítulo 4, Santiago 4:2. Santiago capítulo 4, vea esto, que habla sobre la envidia. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué habla el Señor sobre la envidia? Que aquí no hay, ¿cierto? Aquí no hay de eso. Aquí ya no hay de eso. No, eso es para otros, eso es para los del internet, ¿cierto? No es para los de la comunidad. Bueno, esperemos que así sea. Esperemos que estemos batallando con eso. Santiago 4:2. ¿Qué dice? Dice, codiciáis y no tenéis. Esto le estaba pasando a Asaf, el salmista. El salmista dice, casi me desvío, por poco se desvían mis pasos, ¿cierto? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Diga, ¿será que alguien puede arder de envidia? ¿Se han escuchado por ahí un dicho que dice, se lo carcome la envidia? Pues ¿sabe usted que eso es bíblico? ¿Sí es bíblico? Sí es bíblico. Se lo carcome la envidia. Sí, y está en la palabra de Dios. Lo más hermoso es que está en la palabra de Dios. Vea, ahí dice en Proverbios 14:30, dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Vea, ahí está, la envidia es carcoma de los huesos. O sea que se lo carcome la envidia, como decimos nosotros. Se lo está carcomiendo la envidia. ¿De dónde viene eso? Yo creo que viene de ahí, ¿cierto? Creo que alguien lo tomó de ahí y lo hizo un poquito como popular. Pero tiene sustento bíblico. Tiene sustento bíblico, se lo carcome la envidia. Mas no tiene sustento bíblico esto que dicen por ahí que el que madruga Dios le ayuda y ayúdate que yo te ayudaré. Y eso no tiene sustento bíblico. Eso no está en la palabra de Dios. Hay muchas cosas, ¿cierto? Por ahí creo que hay un hermano, una hermana por ahí que está haciendo un libro o algo, está escribiendo sobre las cosas que no están en la palabra de Dios y que nosotros repetimos y creemos que sí están, ¿cierto? Después quizá hablaremos un poquito de eso. Pero dice Santiago capítulo 4 versículo 2, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y entonces viene, y yo se lo puedo dejar hasta ahí, hasta aquí, hasta el final de este pasaje, hasta el punto, y entonces usted me va a decir, claro, aquí está el pasaje que necesitaba para pedir. ¿Cierto? Porque como así hacen algunos, que distorsionan, sacan la palabra de Dios del contexto, quitan el pasaje, el texto, lo sacan del contexto y arman toda una doctrina. Entonces dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no pedís? Dejémoslo ahí, mi hermano, no pedís. Y entonces, bueno, arriba la mano los que van a pedir. Entonces salta ya mi hermana a pedir y salta por allá otro hermano también a pedir y así sucesivamente, y ahí podemos legalizar, entre comillas, cualquier petición. Y se creó toda una doctrina, pídale a Dios, arrebátele a Dios,
reclámele a Dios porque usted no ha pedido, pida, mi hermano, ya pidió, pida, hermano, y pida, y pida, y pida, y nos convertimos en unos pedigüeños. Pero ¿qué es la otra parte que dice ahí en Santiago? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar ¿en dónde? Para gastar en los deleites. Entonces se nos convirtió la pedidera en deleites. ¿Por qué? Perdón. Porque como estoy viendo a la prosperidad de los impíos, pues yo también quiero tener eso. Yo también quiero tener, a ver, no es malo, no quiero tratar de tergiversar y no desubicarnos también de las cosas. No es malo querer tener un carrito. Entonces ya dirá, sí, el pastor aquí. No, no es malo que usted quiera tener un carrito. Eso no es malo. ¿Cierto? Pero estamos hablando de la envidia. De cuando he sido movido por envidia a querer tener cosas simplemente por deleite, aunque muchas veces no por necesidad. Hay personas, decía alguien alguna vez, que hay personas que se endeudan para comprar cosas que no necesitan para aparentarle a los demás. Vea tantos errores que uno puede cometer allí. ¿Ve? Primer error, endeudarse. Ahí está el primer error. Para comprar cosas que no necesita. O sea, para aparentarle a las demás personas. Bueno, interesante eso que dijo esa persona. ¿Y si hay de esas personas? Claro que sí hay, ¿cierto que sí? Sí, sí hay de esas personas. Entonces, dice Proverbios 3:31. Proverbios 3:31 dice así la palabra de Dios. Mire, dice Proverbios 3:31. No envidies al hombre injusto. ¿Cuántas quieren tener el pelo de Shakira? Bueno, yo no sé si el pelo de Shakira era bonito. A la hora de la verdad no sé. Yo la verdad es poco. Yo soy de poco pelo. O sea, no sé de pelo. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Es solo un ejemplo jocoso, ¿cierto? Poco jocoso. Bueno, les aclaro, no sé de pelo, no sé si ese pelo está bonito, no sé, yo no sé. A veces mi esposa está por ahí y dice, uy, qué pelo tan bonito, y yo veo una cosa así, es como espantada, y digo, bueno, no sé, ella dice que es bonito, no sé. No sé, bueno. Proverbios 3:31 dice la palabra de Dios, dice, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. ¿Ve? ¿Cuántos tenemos yo quisiera ser como ese que está ahí? Ese de la televisión, ese me gusta, ese que está ahí, chévere, ese, yo quiero ser como él. O sea, tu ídolo o lo que tú quieres ser, tu modelo a seguir, es esa persona, es ese actor, esa actriz, ese artista quizá, ese político, no sé, o ese genio, o ese personaje público, o esa persona que es muy inteligente, y entonces, pero no es cristiano. No es cristiano. No es cristiano, y nosotros los cristianos por ahí es que buscando asemejarnos a una persona que no tiene al Señor en su vida. Hágame el favor. Ahí están los cristianos. Sí, no falta Cristiano Ronaldo nos tienen de cristianos y no su nombre, pero muchos que quiero ser Cristiano Ronaldo, así me voy a mandar a operar por acá y por allí. Entonces bueno. Proverbios 24:1.
Pero perdón, el 3:31 dice, ni escojas ninguno de sus caminos. Es que, pues, entonces viene ¿qué es lo que es tren? Papi, eso no es tren. ¿Cuántos saben qué es tren? Que está in, ¿cierto? Está de moda. ¿Tren? ¿Dije tren? Yo aprendí de un viaje a España, aprendí que hay palabras que son extranjerismo, pero que se pueden usar en el español también, ¿cierto? Una tendencia para los que no me entendieron. Gracias, mi hermano, porque se me dificultaba en el español como era, pero gracias, hermano. Gracias, alabado sea el Señor. Bueno, no escojas ninguno de sus caminos. No escojas sus caminos. Que no sea ese tu modelo. Que no sea ese tu modelo. No, es que yo quiero que mi hija sea la cantante o el cantante más famosa del mundo. ¿Por qué la quieres echar a perder? ¿Por qué la quieres echar a perder? ¿Por qué lo quieres echar a perder? Ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Sí lo saben. Que el mundo, la fama, el dinero, la fortuna, echa a perder las personas. Las echa a perder. Se van a perder. Se van a ir para el infierno. ¿Cuántos saben la vida de esta muchacha que es cantante muy famosa, que ella era la del coro de la iglesia, allá de sus papitos? Esa. ¿En qué anda ahorita? No, Shakira no era ni por... No. Perdidos en el mundo, perdidos. Y nosotros anhelando y deseando lo que los impíos tienen. La fama y la fortuna no es para los cristianos. Ojo a esto. Y nosotros batallamos con eso. La fama y la fortuna no es para nosotros. No es algo que un cristiano debe estar deseando. Un cristiano no debe estar deseando ni fama ni fortuna. No puede estar en eso. No sé qué hay en el corazón de un cristiano. No sé qué habrá en el corazón de una persona que se dice cristiana y que esté deseando fama y fortuna. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males no es el dinero. Ojo a esto. No es el dinero en sí. No, es el amor al dinero. El amor, la codicia, la envidia, el deseo de hacerse rico. Porque los que quieren enriquecerse, ¿qué dice el Señor? Caerán en... Entonces, ¿por qué no hemos entendido esa parte de la palabra de Dios y queremos hacernos ricos y famosos? ¿Por qué? ¿Qué parte de esa no hemos entendido? Los que quieren enriquecerse, esto no es... No, pero exceptuemos a los de Casa de Oración Torre Fuerte. Porque esos están bien firmes, para ellos no aplica esto. No, eso aplica para todos, absolutamente para todos. Los que quieren enriquecerse caerán ¿en qué? En lazo y en tentación. Punto. Eso es una verdad, eso es un absoluto. Es un absoluto. Créalo o no lo crea. No, yo sé que usted lo cree. Que de pronto algunos no lo aceptan. Es diferente. Pero usted lo entiende. Usted lo entiende. No, es que no entiende. Sí entiende. ¿Qué parte de esa no se entendió? Todos lo hemos entendido. Que no lo aceptamos. Que no queremos. Y no queréis, como dice el Señor Jesucristo. No queréis. No queréis. Escudriñen las Escrituras. Pero no queréis. Mira, al mismo Señor Jesucristo lo entregaron por envidia, dice la palabra de Dios. Por envidia. Marcos capítulo 15 dice, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. O sea, ¿qué pasó ahí? Ve hasta dónde puede ir la envidia. Hasta el mismo Creador, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, nos está dando su testimonio. Dice Marcos 15:10, dice, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, por envidia. No, pero eso, y envidia
de los sacerdotes. Ojo a esto porque a esto no se escapa nadie. De esto no nos escapamos nadie. ¿Ve? Ninguno nos escapamos de esto. Por eso les digo, batallemos con esto. Batallemos, que esto tiene que ser una batalla nuestra todos los días. Porque mire lo que nos dice el Señor. Mire lo que ocurre entre hermanos. Entre hermanos. Mire, ojo a esto. Hechos 7:9. Hechos 7:9 dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a su propio hermano José. Los patriarcas vendieron a su propio hermano. Movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Movidos por envidia. ¿Puede un hermano tener envidia de otro hermano? Sí. Desafortunadamente sí. Y eran no solamente hermanos en el Señor, sino aún más, ¿no? Eran hermanos en la sangre. Amén. Y por envidia vendieron a su propio hermano. Tenían envidia de su hermano. Porque su hermano tenía algo que ellos no tenían. O sea, Dios había puesto una gracia en ellos que no había puesto en los otros. Bueno, pues es que Dios hace como quiere. Una de las respuestas de las cuales todavía no hemos tocado aquí es con respecto a por qué los impíos, eso para los impíos, ¿no? Estoy hablando aquí de los creyentes porque José era un creyente, pero para los impíos, pues una de las respuestas que da el Señor es: yo hago como yo quiero. Esa es una de las respuestas que a veces nos cuesta entender, ¿cierto? Imagínense que usted le diga: Dios, ¿por qué este Señor? Y que Dios le diga: yo hago como quiero. En otras palabras, como leímos hace un rato, guarda silencio ante el Señor, ¿cierto? Guarda silencio ante el Señor, porque seguramente si le vas a preguntar al Señor, el Señor te va a responder: yo hago como quiera, en el ejército de los cielos y abajo en la tierra, ¿cierto? Eso está escrito, Daniel. Amén, amén, gloria al Señor, gloria al Señor. Dice, mire esta, Génesis 31, Génesis 31, dice lo que una hermana con respecto a otra hermana. Génesis 31 dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Hágame el favor. Algunas hermanas tendrán envidia. No, es que pues yo no tengo el esposo que tiene mi hermana y ella no debería tener esposo y yo debería tenerlo. Por ahí nos faltará la que diga: a mí Dios me habló y me dijo que ese esposo suyo iba a ser mi esposo. Yo he escuchado de eso, que Dios me habló y dijo que su esposo iba a ser mi esposo. Oiga, pero estas hasta dónde están más locas todavía, Dios mío. Están desviadas totalmente de la palabra de Dios. Envidiosas. ¿Ve? Dice que Raquel, que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Esta también es tremenda. Ojo a esta. Eclesiastés 4:4. Eclesiastés 4:4. En todas estas cositas debemos trabajar, que el Señor nos dice: trabajemos en esto, miremos si estamos de pronto, como dijo el salmista, por poco resbalándonos por allí, como que me estoy desviando por este lado y me estoy resbalando por este otro. Entonces, dice Eclesiastés 4:4: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre. Ojo a esto. Contra su prójimo. La excelencia de trabajo despierta la envidia del hombre hacia su prójimo. ¿Saben de alguien que le da envidia de otro porque trabaja bien? Sí. ¿Saben de algún cristiano que envidia a otro cristiano porque hace un buen trabajo? Sí. Increíble, pero sí es así. Increíble, increíble. Pero bueno, trabajemos en eso. Todavía estamos vivos. Mejor es perro vivo que león muerto. ¿Cierto? Eso está en el libro de Eclesiastés. ¿Cierto que sí? Mucho mejor perro vivo que león muerto. Todavía estamos vivos. Deseche la envidia. No envidia a su hermano porque su hermano es... bueno, pues aquí no hay sino un baterista, porque su hermano es el mejor baterista, para que de pronto alguien diga que toca... ¿Alguien más toca batería? No, ¿cierto? ¿Acá en la iglesia? ¿Aquí en la iglesia? Ah, sí, bueno, sí. Entonces no envidie a su hermano, porque su hermano es bueno en su trabajo. No lo envidie.
Dice el libro de Filipenses 1:15. Ojo a eso, vea, es cosas tremendas, cosas tremendas. Filipenses 1:15. ¿Por qué predicas tú al Señor Jesucristo? ¿Sabías que pueden haber personas que predican del Señor Jesucristo por envidia? Oiga, sí hay. No lo predican porque quieren, anhelan en su corazón predicar, no, porque me da envidia y yo tengo que predicar porque por envidia del otro que predica, entonces vamos nosotros también y yo miro a ver cómo voy a hacer y entonces, vea hermano, vuelvo y les digo, a cada uno el Señor les ha dado algo diferente, a cada uno hemos recibido un don diferente, hemos recibido cosas diferentes del Señor, trabajemos en lo que el Señor nos ha dado. Tú tienes cosas de valor que el Señor te ha dado, tienes cosas de mucho valor que el Señor te ha dado. No empieces a mirar, acuérdese de esto, tuve envidia viendo. Estás poniendo tus ojos en otras personas y entonces viene la envidia a tu corazón. Mira hacia adentro, no mires hacia afuera. Mira hacia adentro, a lo que el Señor te ha regalado, a lo que el Señor te ha puesto, que es de mucho valor, es de mucho, mucho valor. Dice el libro de Filipenses 1:15, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Esto también puede suceder, pero otros de buena voluntad. ¿Tú predicas de buena voluntad? ¿O por qué predicas? Tito 3:3. Tito 3:3. Tito 3:3. Dice la palabra del Señor. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿cómo? ¿Cómo éramos en otro tiempo? Ahora el Señor está diciendo, mire, en otro tiempo, no es este tiempo, ya no es tiempo para eso. Empecemos a mirar que eso tuvo que haber sido del pasado, que tiene que ser del pasado, o a partir de hoy tiene que ser del pasado. A partir de hoy tiene que convertirse en algo y empecemos a trabajar en que esto ya es algo del pasado. Ya, tengo que empezar a trabajar en esta parte de la envidia, dice el Señor, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y ¿en dónde? Y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Dice Gálatas 5:21. Gálatas 5:21 y terminamos con Romanos capítulo 13, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Envidias, homicidios. Miremos bien esto, mi hermano, miremos bien esto, no lo pasemos por alto, miremoslo desde nuestro interior, desde nuestro corazón, si estamos todavía en esto, si todavía estamos obrando en esta parte. Dice así la palabra del Señor: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que ¿qué? Acuérdese de eso. Los que practican no heredarán el reino de Dios. No. Entonces, tengo que empezar a trabajar en esa parte. Romanos 13:12 al 14, y ahí terminamos. Dice la palabra del Señor. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Lo tenemos?
Dice la palabra del Señor: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Qué es eso de las tinieblas? Todo lo que tenga que ver con Satanás, la oscuridad, la noche. En la noche es cuando más se hacen cosas que no se deben hacer. Las personas se ocultan en la oscuridad, en la noche, para hacer lo que no deben hacer. Y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén y amén. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga.